hay por qué. Entonces vamos a grabar. E igual para los compañeros que no vinieron, pero les repito, tal vez esta clase yo no propuse de primera instancia la grabación porque ya es un poquito obligatorio. Bueno, tendría que ser un poco obligatorio estar aquí, aunque yo entiendo que muchos, pues tienen que trasladarse, por eso la pregunta. Ok, vamos a revisar este. ¿Sí pueden ver claramente cuáles son las curvas o quieren que aumente el tamaño? Se ven claras. Perfecto, entonces vamos a proceder a crear nuestro espacio de trabajo. Voy a copiar de nueva cuenta la presentación que teníamos, de tal forma que pues se nos permita, ¿no? Responder todo esto de forma rápida, sin mayor contratiempo. Ok, entonces vamos a responder esto rápido. Imprimir. Ok, vale, pues nos vamos hacia acá. Este es nuestro registro. Voy a tomar impresión de pantalla. Despliego esto. Me voy para acá. Abro el espacio. E igual si quieren o tienen alguna duda de IP, yo creo que igual podría ser momento para hablarla. Digo, en el dado caso de que tengan, ¿no? A ver, esto es para no igual creo que lo hice en el grupo 2. Yo les propondría que yo resolviera esto de la forma más rápida posible. Yo creo que bien a bien podría tardarme 30 minutos, tomando en cuenta mis consideraciones. Ahora, ¿por qué yo quisiera hacer esto? Para que avancemos lo más rápido en la revisión de este ejercicio y ustedes vean si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, si tomaron en consideración todas las cosas o bien tendrían que fijarse en algunas consideraciones extra. De tal forma que dejemos un tiempo razonable para que ustedes puedan tener esta interacción, les digo, en grupos pequeños y puedan resolver un segundo registro. ¿Estarían de acuerdo con ello? Yo sí, sí me De mi gusta la parte idea. también, Mau. Me gusta la idea. Ok, Sí, ma. entonces simplemente les pediré que por favor se pongan atentos al momento de realizar los cálculos para que no perdamos mucho tiempo, ¿vale? Entonces, no me voy a dedicar a estar respondiendo así tal cual todos los puntos. Voy a estarlo respondiendo prácticamente como para mí. Y al final me dicen en qué paso o en qué cosa tuvieron más dudas, ¿vale? Entonces, simplemente voy a buscar de aquí el registro, que es el Brown. Muy bien, inclusive esto pues creo que nos puede beneficiar para esta clase que sea así, porque podrán ver de mejor forma lo que yo veo en mi pantalla. Entonces, vamos a iniciar. Ok, este es nuestro ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer primero es trazar las líneas base. Lo que voy a hacer es ubicar en la posición en donde prácticamente están agolpados todos los valores del cero de este registro, que más o menos estarían como por aquí. Porque si se dan cuenta, prácticamente tenemos otro indicador de impermeabilidad, que es que todas las curvas de resistividad prácticamente están pegadísimas en este espacio, muy, muy pegadas. Inclusive podría ponerle una cierta inclinación a este intervalo y ahora sí se pueden observar de forma más clara en dónde están las amplitudes o las deflexiones más grandes. Por el otro lado, también vale poner la línea de las deflexiones máximas y será ahí el lugar en donde escogemos el punto para hacer el análisis y obtener RW. Entonces, en este caso,
vamos a ir analizando más o menos cómo está la disposición de las curvas. Esto lo pondré por aquí en un momento. Y vamos a observar que en este intervalo prácticamente todo está en ceros, dado que hay correspondencia con otros indicadores. Necesitamos encontrar aquella capa que tenga la mayor deflexión y aparte el mayor espesor. Bajo esas condiciones nosotros vamos a escoger el lugar propicio para hacer RW. En este caso, y dadas las condiciones, una primer capa podría ser este espacio completo, porque es una capa que al parecer pues está bastante grande. Esta podría ser, que digo, tiene la deflexión mayor, pero aquí tenemos y encontramos un pequeño problema. ¿Cómo son las resistividades en este punto? Pues son un poco altas y tal vez esta capa puede ser de interés, pero ahí las resistividades no nos dan indicio de que puede haber agua o que pueda haber un fluido conductivo. Más que nada nos está diciendo el fluido contenido en este espacio puede ser un fluido resistivo. Es decir, puede inclusive haber hidrocarburo. No lo sé, pero es lo que indica este espacio. Si nos vamos más para arriba o más bien en todo este intervalo, vamos a observar que sí hay capas o espesores con resistividad muy alta. Tal vez podría ser este espacio pequeño. Tal vez, porque sigue siendo una resistividad, sigue siendo un intervalo con una deflexión alta, pero con una resistividad más baja. Ahora, inclusive hasta podría ser un intervalo más pequeño, como tal vez este. Sin embargo, aquí, pues, tenemos apenas un poquito de deflexión, entonces tendríamos que hacer muchas correcciones. Si nos vamos más hacia abajo, tenemos otra capa, que igual tiene una deflexión importante, pero también tiene un comportamiento resistivo alto. Entonces, dadas las condiciones, podríamos revisar otras capas, tal vez hasta más someras, inclusive como este pequeño chipotito, podría ser. Pero de nueva cuenta, la deflexión no es muy notoria. Entonces, este caso parece que es bastante complicado, ¿no? No se encuentra a simple vista. Lo que voy a hacer es, dadas las condiciones, escoger este intervalo. Dentro de esta capa grande, voy a escoger aquella en donde el resto de información me dice que es una capa, una sola capa. Dense cuenta cómo el valor del rayos gamma sí nos dice que aquí solo hay una capa, hay una intercalación de material. Entonces, voy a utilizar este pequeño espacio que corrobora también con la separación entre curvas de la porosidad neutrón, densidad y esta pequeña. Entonces, podríamos validar que es una capa. Muy pequeña, pero es una capa. Y si vemos el comportamiento de resistividad, parece que en general maneja valores más bajos que el resto, es decir, probablemente si hay agua. Eléctricamente pertenece a un conjunto de capas que tienen un comportamiento de potencial más o menos idéntico o muy similar. Entonces, dadas esas condiciones, yo voy a escoger este punto o esta capa para hacer mis análisis. Ahora, mi punto de interés va a ser aquel en donde se muestre la mayor deflexión. Más o menos sería como por aquí. Porque si se dan cuenta, esta capa ya tiene una tendencia cuando se cambia de material y otra tendencia cuando cambia al que está debajo. Entonces, este punto a mí me parece el más adecuado. Una vez establecido esto, ya podemos proseguir con el resto de información. Ahora sí, nos vamos hacia acá y voy a empezar a rellenar toda la información que me aparece aquí. Entonces, dada esta situación, tenemos que es el Brown, que es la profundidad de inicio del registro, la profundidad final.
el muestreo que se está realizando para tomar las mediciones, el valor perdido, donde se tomó más información, o llegamos más bien a la profundidad, a la profundidad del muestreador, 6291, que ya es un dato que necesitamos y que consideramos como profundidad total. Dejamos aquí solamente el valor y vamos a ir observando qué otra información tenemos. El caliper 7.825, que es el mismo que hemos estado manejando, un registro que tiene lodo base agua, una densidad de lodo de 9.1. Aquí dice que es gramos sobre centímetro cúbico. Realmente no es que tengamos esto, dado que si fueran estas unidades, nuestra densidad tendría que rondar el 1.3, 1.2. 9.1 es demasiado grande, por lo que nosotros asumimos que estamos en libras sobre galón. Nos vamos hacia abajo y ya podemos observar cuánto vale la RM, que es 1.11. La RMF, que es 0.83 y 1.39. Aquí nos dice que es a la temperatura medida. Vamos a buscar si tenemos temperatura medida. Aquí tenemos el punto 71 de la temperatura al fondo del pozo. Al menos ya es un valor que nos sirve. Entonces vamos a copiarlo también. La RM a la BHT, que es 0.71 o metro. Y la temperatura al fondo del pozo, que es 122. ¿Ok? Entonces 122 e igual es un dato que nosotros necesitamos. Entonces 122. Muy bien. Ok, dada esta situación y que no tenemos la temperatura superficial, necesitaremos derivarla de otro cálculo. Entonces con esto vamos a ver si tenemos más información. Cuánto tiempo duró, el número del equipo, el muestreador. Tenemos más detalles de cuáles son las curvas que tenemos en este registro y pues ya, todo el registro como tal. Muy bien, dejamos esto en paz un rato, extendemos y ahora para obtener la temperatura superficial hay de dos formas. Podemos utilizar la gráfica o simplemente hacer el despeje de la ecuación de Arps porque tenemos todas las condiciones necesarias. Por facilidad voy a utilizar este método porque me parece mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Pues bueno, tienen dos puntos. Tienen la RM a la temperatura del fondo del pozo y tienen la resistividad a la que se supone tendría que ser la temperatura superficial. Dada esta situación, vamos a graficar 0.71 a 122 Fahrenheit. Entonces, 171 sería colocar en nuestro espacio gráfico más o menos como por aquí, a 122, que sería más o menos como por aquí. A 122, dadas estas condiciones, nos indica que tenemos una salinidad del lodo de 5,000 partes por millón. Muy bien, entonces, como nosotros vamos a mantener el lodo constante, ya sea desde la superficie hasta el intervalo en donde se obtiene este RM, pues la concentración no va a variar, no vamos a hacer mezclas, por lo que esa concentración la mantenemos como constante y ahora vamos a encontrar la temperatura superficial, ahora intersectando de esta forma. En la temperatura superficial nos decían que teníamos 1.1, prácticamente como por aquí. Podría ser un poquito más abajo, 1.11.
Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, sí, como por aquí. Podría ser un poquito más alto, pero creo que esto no me deja ajustar. Anden por ahí. Entonces, vamos a intersectar ahora a la curva esta, la de la concentración. Una vez que intersectamos, ya encontramos nuestro valor de temperatura, que es prácticamente 74 o 75. Vamos a dejar 74. Entonces, con esto determinamos ahora sí la temperatura superficial, que es 74. 74. Y pues ya tenemos todo listo. Entonces, temperatura superficial, temperatura total, ahora profundidad total. Nos falta obtener la profundidad del intervalo. Dada esta situación, pues vamos a revisar cuál fue la capa o el punto en donde vamos a hacer nuestro análisis de RW. En este caso es desde los 6000 hasta los 6400. Ah, no, hasta los 6100. Entonces son 6020, 40, 60, 80, 100. Más o menos estamos en el 6039, 6040. Vamos a ponerle 6038. 6038. Entonces, con esto vamos a obtener la temperatura superficial. Y esto es temperatura al fondo. Ay, estoy cambiando la fórmula. Mejor la de abajo para que quede ahí. 122 menos 74 entre la profundidad total, que es 6291, por nuestra profundidad de interés, que es 6838, más la temperatura superficial, que son 74, es igual a, ¿cuánto es eso, por favor? Que alguien me diga. 10.53. ¿Qué? No puede ser eso. Tendría que ser como 121, 120. 120.06. Ah, 120.06. sí. Muy bien. Sí, porque como que 10 no concuerda mucho. Bueno, 120. Entonces, a partir de eso, necesitamos obtener todas las demás R's, que son las que nos permitirán hacer las correcciones. Por eso yo les recomiendo que las hagan desde un inicio. 120. Vamos a dejar 120 porque para facilitar cálculos. 120, 120, 120. Pero sí vamos a reportarla que es a la temperatura, a esa temperatura. 120.06, 120.06 y 120.06. Muy bien, aquí tenemos que es 1.11, 0.83 y 1.39. Ok, ¿cuánto es eso, por favor? En la RMI me sale 0.70. RMI, 0.70. ¿Está bien ese valor? Sí, igual me da lo mismo. Va. A mí en el segundo, en el RMF, me sale Ajá, 0.52. muy bien. ¿Y está bien ese valor? Confirme. Sí. Y la última es 0.88. ¿Sí está Sí, bien ese también a valor? mí. Sí. Sí. Ok, entonces tenemos que obtener el enjarre. Entonces para eso necesitamos el bit size y la lectura del caliper a ese punto. Entonces aproximadamente el caliper es la línea gris y estamos prácticamente en 8.
pasando, yo creo que sería como 8.1 o 8.2. Esto recuerden que pues la línea gris, que es la guía, es 8, porque empezamos en 6, 7, 8, 9, 10 hasta 16. Y está pasando un poquito. Yo diría que sí es 8 en ese punto. Entonces vamos a dejarlo, que sería 7.875 menos 8. ¿Cuánto es eso? Entre 2. Menos 0.062. ¿Está bien ese valor? Sí, es correcto. Entonces vamos a ponerle que solo tiene rugosidad, ¿vale? Porque es todavía muy pequeño ese valor. Entonces, está muy cercano al cero. Ahora, dada esta situación, ya tenemos que buscar cuál es el espesor de la capa. Recuerden, cada cuadrito de estos es 20. Y esto a duras penas sería... Vamos a valernos de esta línea, que prácticamente son 20. Y nuestra capita mide esto. ¿Cómo cuánto es esto en comparativa? ¿Con cuánto mide nuestra capa? Yo creo que mide como unos 7 pies, yo creo. ¿Sí lo pueden ver? Si Sí, yo sí se diría ve. más o menos que ahí es 5, ¿me la tomaría como correcta? O sea, es que siento que esa parte es algo subjetiva. Sí, sí, o sea, está muy pequeña la capa, eso es muy, muy claro. Entonces, pues más o menos está, ni siquiera llega a la mitad. O sea, vamos a dejarla en unos 7 pies, porque realmente está muy pequeña, pero muy pequeña esta capa. Pero igual si ponen 5, pues no hay mucha diferencia y ya lo veremos. Sí, disculpen, si me empieza a dar hipo es porque tengo tuve una crisis de alergia y entonces eso me causa que espero que no sea caso, pero si sucede, ya saben por qué. Sí, o sea, si pones 5 no habría tanta diferencia, pero vamos a ver en las correcciones qué tanto afecta el tener una capa así de pequeña. Entonces, la primera corrección, aprovechando que está aquí, son 7. Es la del espesor de la capa. Nuestra RI intermedia en este intervalo aproximadamente es de 0.2 a 200. Nuestra intermedia está en prácticamente 3.2 a lo mucho. Y eso porque la línea azul está interponiéndose con la línea negra. Recuerden, aquí es 1, 2, 3 y estamos pegadititos al 3. Entonces, yo le pondré 3.2. 3.2 y nuestra RMI sería 0.70. Entonces, ¿cuánto es 3.2 entre 0.7? ¿Cuánto es? 4.5. ¿Ese valor está bien? Sí, Sí, ¿Confirman? 4.57. Ok, entonces nuestras curvas están muy cerca del 5, ¿sí? Es el par de curvas que pertenece. Ahora, ¿qué curva tendríamos que observar? Pues qué tan separadas están las curvas. Y en esta capita tan chiquita, pues parecería que inclusive están pegadas. Si nos vamos con mucho más detalle o si vemos en IP, parece que sí hay cierta separación. Y la curva azul está superpuesta prácticamente a la curva negra, por lo tanto no hay tanta invasión en términos relativos. Entonces, dado eso, vamos a chocar contra la curva azul y nuestra curva a 7 pies que dijimos
pues prácticamente sería 1.05 la corrección. Si nos vamos a 7, a 5, como había dicho el compañero, sería 1.1. Ya sería una corrección un poquito más, más interesante. Es más, por efectos de este ejemplo, pues vamos a tomar con que sí sea 5. No, dejémoslo en 7. Dejémoslo en 7. Lo dejo en 7. Y mi corrección es por 1.05. Ahora, ¿cuál fue la lectura del SP? Eso también es importante. Acuérdense que tenemos que determinar cuánto valen los cuadritos en el SP. De aquí para acá hay 200 unidades porque es de menos 100 a 100. Entonces, cada cuadrito vale 20. Sí, sí vale 20. Entonces, de aquí para acá, pues podemos hacer lo mismo. Si de aquí para acá vale 20, ¿cuántos cuadritos vamos a tener? Prácticamente es 1, porque acuérdense que tiene que ser desde la línea del 0. Es aproximadamente mayor que 1. Yo le pondría menos 22, porque es un pedacitito de cuadro todavía más. Entonces, yo le pongo menos 22 por 1.05. ¿Cuánto es eso? Menos 23.1. Ok. Vamos a dejarlo en menos 23. Listo, tenemos la primera corrección. Entonces, ahora nos vamos a pasar a la segunda corrección. Y para la segunda corrección necesitamos las cartas. Si nosotros las buscamos, nos vamos hacia acá y encontramos la carta correspondiente, que sería esta. ¿Ok? Entonces vamos a revisar cuánto es el cociente de RXO entre RT, porque como ya vimos en el registro, sí existe separación entre las curvas. Entonces ahora necesitamos saber a qué se parece más, si a punto 2, a 1 o a punto 5. ¿Por qué hago este cociente? Para encontrar esa relación. Simplemente despejo y voy a comparar el valor que me dé con el valor que esté más cercano aquí. Si las curvas estuvieran totalmente pegadas, pues no habría invasión. Pero como en este caso sí existe separación, hacemos estos cálculos. Entonces hacia acá nos vamos a RXO. ¿Cuánto vale? Pues vale aproximadamente 3 o 2.9. Le pondré 2.9. Está muy, muy cercana esa línea. 2.9. Perdón, seleccioné mal acá. 2.9 y la RT prácticamente estaba pegada con la RI, por lo que el valor seguía siendo 3.2. ¿Cuánto es eso? 2.9 entre 3.2. $0.906. ¿Así? Sí, Ok. Entonces, 0.906, ¿a qué está más cerca? ¿A punto 2? ¿A 1? ¿O a 5? A punto a 2. 1. A 1. Está más cerca a 1.9, está más cerca a 1. A 1. Sí, Entonces pero ya tenemos nuestra columna, ¿vale? Que sería esta. Las demás las vamos a omitir. Ahora, ¿cuál es el cociente? RS entre RM. Para eso vamos a revisar las capas adyacentes y ahora sí vemos cuál es el valor de esa capa. Nuestra capa adyacente número 1 pues sería prácticamente toda esta.
¿Por qué? Porque nos dice que aquí ya está el rayos gamma y prácticamente sería toda esta capa, ¿vale? Tal vez un poquito más abajo, por ahí. Tal vez por ahí, porque el rayos gamma nos dice aquí hay una deflexión, aquí hay otra en el SP, y más o menos el mismo comportamiento tanto en la densidad como en el neutrón. Ahora, la segunda capa, que es la capa inferior, pues sería prácticamente hasta aquí. Y esta ya es mucho más clara, ¿no? Cómo cambia este material al de abajo, parece que sí es más evidente. Ahora, de acuerdo a nuestras líneas, ¿cuál es la resistividad más o menos la resistividad de la capa estaría como por aquí, que sería el promedio? Y es la resistividad inferior, más o menos la de aquí abajo. Ahora, prácticamente las capas tienen el mismo espesor. Realmente están, sí, muy delgaditas. Vamos a considerar que sea la capa superior la que es más contrastante a nuestro punto de interés. Y aproximadamente la resistividad, yo creo que sí llegaría hasta acá, aquí, que es el promedio de la capa. Más o menos a este punto, ¿cuánto sería? Serían 0.2, serían 2, aquí ya serían las decenas. Entonces serían 10, 20, 30, más o menos como 32, ¿vale? El valor de la capa adyacente. Entonces es 32 entre la RMI, que era 0.7. ¿Cuánto es eso? 32 entre 0.7. 45.7. ¿Confirman ese dato? Sí, Sí. Sí. Ok, 45.7. ¿De qué está más cerca? ¿Del 1, del 5 o del 20? Del 20, ¿no? Entonces vamos a tomar esta capa, más bien esta gráfica, para hacer la corrección. La tomamos, la traemos para acá. La hacemos así grande. Enviamos al fondo. Y ahora solo tenemos que tomar en cuenta este cociente, que es la RXO, dijimos que era 2.9 entre la RMI, que es ¿cuánto? 0.7. ¿Cuánto es eso? 4.14. 4.14. ¿Está bien ese dato? Sí, Mau. Ok, nuestra espesor de capa dijimos que eran 7 pies y nuestro tamaño de agujero, que es la medida del caliper, lo habíamos dejado en 8. Entonces, 7 por 12 entre 8. Acuérdense que el 12 es el cambio de la unidad porque estamos dividiendo pies entre pulgadas. Entonces, 2 es el factor de conversión. ¿Cuánto es eso? 10.5. ¿Está bien ese dato? Sí. Ok, pues nos vamos a ubicar aquí en donde está la línea del 10 y prácticamente llegando a donde está la línea del 5. Prácticamente es 0.92 esta corrección. Y acuérdense que es la corrección igual al valor leído, es decir, en este caso, el valor corregido previamente, entre este factor. Si no se acuerdan, vean bien esto, cómo está aquí. El SP corregido es el que queremos conseguir y arriba tenemos el ESP, es decir, el leído o el corregido previamente. Esto es igual a cada uno de los valores que están aquí. Entonces a nosotros nos dio 0.9. Es este cociente igual a 0.092. ¿Qué hacemos? Pues un simple despeje y encontramos el valor. Aquí es 0.092. Y es dividiendo a
menos 23 de la corrección anterior entre 0.92. ¿Cuánto es eso? Menos 25. Muy bien. Menos 25. Entonces ya tenemos todo listo para hacer el cálculo del RW. Vamos a ver. RMF a temperatura superficial, es decir, a 75 es mayor o 0.1. Pues bueno, RMF es 0.83 a 74 Fahrenheit. Si hacemos el cálculo, realmente va a ser 0.80. Entonces no tendría caso como demostrarlo, salvo si la temperatura sí fuera muy diferente o el valor de RMF fuera mucho más pequeño. Dada esa condición, nos quedaremos con que esto se cumple y simplemente hacer el cálculo de esto. Ahora es multiplicar 0.85 por nuestra RMF al punto de interés, que es 0.52. ¿Y cuánto es eso? 0.85 por 0.52. ¿Cuánto es? Cero punto 44. ¿Está bien ese valor? Sí. Ok, entonces ahora de forma gráfica tenemos 0.52, que es la temperatura del RMFI a la temperatura de interés. Y vamos a intersectar con nuestra curva, que más o menos serían 120, más o menos aquí en medio entre el 100 y 150. Encontramos esto y de acuerdo a esto nos da, pues sí, prácticamente 0.4. Aquí es 0.2. Hasta acá serían 3. Hasta la otra línea que está abajo serían 0.4. Aquí serían punto 2, 3, 4, 5. Entonces prácticamente sí serían 0.4 o 2. Le pondré inclusive 3.5. Pero bueno, eso de acuerdo a mi línea. Le dejaré en 3.5. Que sí está un poquito más abajo. Más abajo el punto 4. 3.5. Punto 35. Entonces el siguiente paso pues es obtener esto. La temperatura al fondo del pozo, si no recuerdo, eran 122. 122. ¿Cuánto es eso? 61 por 0.33 por 122. Recuerden que esto está para grados Fahrenheit. También tenemos para grados centígrados. ¿Cuánto es esto? 77.22. ¿Confirman ese dato? Sí. Ok. Y aquí el logaritmo de 0.44, si no mal recuerdo. Recuerden utilizar solamente valores de ecuaciones en ecuaciones y valores de gráficas solo en gráficas. Acá tenemos que 0.44. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es ese valor? Me sale 0.20. Para los demás. Sí, igual 0.23. 20, 23. ¿Cuánto? ¿Alguien más que desempate? ¿120 o 123?
20, 0,20. Ok. 0,20 entonces. Utilizando la gráfica, partimos de menos 25, llegamos a las curvas, que prácticamente estaría entre 100 y 150, prácticamente hasta este punto que es en donde intersectan. Y ahora simplemente necesitamos obtener el punto de intersección. De acuerdo a la lectura que yo había tomado, era punto 35. Entonces, punto 4 estaría hasta acá, aquí serían 3. Prácticamente estaría hasta acá. Y nuestro valor sería, pues sí, prácticamente 1.995. Vamos a dejarlo en punto 2. Punto 2, ¿vale? Porque está muy, muy cerquita. Vamos a dejarlo en punto 2. Y finalmente vamos a llegar a esto. Punto 20. Punto 20. Nuestra temperatura al fondo del pozo eran 122. 122. ¿Cuánto es esto? ¿Quién ya lo tiene? Me sale 0.63. No creo que sea un valor muy bueno que digamos. A mí me da punto 18, no sé si a alguien más le dé lo mismo. Eso me suena más coherente. Los demás, A mí me dio 0.18 igual. sí, es que vean cómo todos los R's van manteniendo la misma métrica. No se están alejando mucho. Entonces, en este caso, en el gráfico simplemente es punto 2. Inclusive hasta un poquito más arriba que fue el que nos dio en la gráfica. E intersectamos con las curvas. De forma gráfica daría punto 21. Y punto 18 a punto 21, pues, tampoco hay mucha diferencia. Eso por eso les digo que hagan los dos métodos, porque les va a dar cierto criterio de seguridad, de que no se estén equivocando. Porque si les dan datos así muy grandes, creo que sí podría haber un poquito de problema. Bueno, con estos dos, punto 18 y punto 21, vamos a obtener la salinidad de la formación. La salinidad estará dada a la temperatura del intervalo, que son 120. 120 y simplemente intersectamos con... A mí me dio de forma gráfica punto 21 y la otra es punto 18. Más o menos como por aquí. Entonces, de acuerdo a estos intervalos, la salinidad del agua de la formación que nosotros tenemos estaría entre 17,000 partes por millón y 20,000 partes por millón, aproximadamente.
Entonces ya hasta ahí tenemos listo esto. Ahora, para hacer el cálculo del volumen de arcilla, me traigo esto para acá. Copio. Vio al fondo. Y ahora voy a buscar cuál es la zona de los máximos, que prácticamente se ve bien. Se ve bien y claramente que sería aproximadamente esta zona. ¿Por qué? Porque es el punto en donde más valores altos se congregan. Estos de aquí, esos de aquí abajo, este de aquí abajo, y ya, el resto parece que tiene valores pequeños. Ahora, en el otro caso, yo creo que tendríamos más o menos estos, hasta aquí, los valores más bajos, ¿vale? ¿Cuál es el valor más alto o el más representativo? Yo creo que a nadie le queda duda que sería más o menos este, ¿no? El del repuesto. Entonces aquí dejaré el punto máximo para tomar su medida y el valor del caliper, y el valor del mínimo, tampoco creo que haya muchas dudas, quedaría más o menos como por aquí, que es el mínimo mínimo. Ahora el punto de interés, pues ahorita determinamos uno. Por ejemplo, yo podría considerar este, que es el máximo que es un valor muy importante porque vamos a tener una corrección bastante grande por efecto del caliper. Entonces yo propondría este, simplemente como el ejemplo. Les repito, en su examen, ustedes van a tener que determinar un único punto de acuerdo a su número de lista. Entonces, el valor del máximo es de 0 a 150. Prácticamente llega hasta otro cuadrito más, que serían 165, ¿vale? Hasta 165, lo voy a ir anotando, 165. Y el mínimo rondaría cerca de yo le pondría 10. Y finalmente sus valores de caliper en el máximo, pues prácticamente en ese punto vale lo mismo que no, vale un poquito más que el caliper. Vamos a ponerle 7.9, porque sí está un poquito más grande que el caliper, pero es nada. Entonces en el valor del máximo es 7.9 y en el valor del mínimo serían, pues sí, el valor del caliper, 7.825. 875. La densidad de lodo pues se mantiene porque como lo habíamos visto en el archivo fuente, es 9.1. Entonces hagan por favor esos cálculos. ¿Cuánto es 7.9 y con 7.875? Sí, ¿cuáles son esos valores, por favor? Creo que en el primero, en el mínimo, a mí me dio 5.6. 5.6. ¿Alguien que confirme? Ah, no, en el 7.8. Ah, ok. Ok. Ah. A mí en el mínimo me dio 6.26. A mí también. Sí, pero igual, ¿no? 6.26.
Entonces el máximo, estaremos hablando que estaría como por aquí. Pues, prácticamente no habría corrección, ¿no? Ahora en el mínimo, que serían 6, 5.6, aquí pegaditito. Pues prácticamente ambos caen en la curva de la posición excentrada, Mau, el tamaño estándar y prácticamente están sobre la línea del 1. ¿Mande? en el máximo me dio 6.23. A mí me dio lo El mismo, que- Mau. Sí, es 6.23. Ok, Bien. vale. Igual, igual no hay mucho cambio, ¿no? O sea, prácticamente se En el mantiene. máximo. Ah, 6.23 Ajá. y arriba eran 6.26, ¿no? Ah, pues miren, perfecto. O sea, ambos igual entran dentro del 1, entonces no hay mucho cambio. No hay cambio, ¿vale? Entonces son 165 y acá serían 10. Ok, ahora nuestro punto de interés, de acuerdo a la consideración de encontrar un valor que tenga un caliper pues, bastante grande, que yo creo que bien valdría inclusive este punto de aquí. ¿Cuánto vale el rayos gamma? Pues valdría 15, 30, 45. Pues sí, más o menos 45. 45 y el caliper serían 6, 7, 8, 8.7. 8.7. ¿Cuánto es eso? Y la lectura del potencial es 45. Y la del rayos gamma 45. ¿Cuánto es eso, por favor? A mí me da 7.37. A los demás. Sí, también me dio lo mismo. Ok, entonces, más o menos como por aquí. Y la corrección, pues vamos a ponerle que sea 1.1. ¿Cuánto es 45 por 1.1? 49.5. 49.5. Muy bien. Entonces, lo llevamos para acá. El valor leído es 49.5. El mínimo pues, había quedado en 10. En 10. Y el máximo en ¿cuánto? 165. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto es?
para con 0.25. unos... ¿Cuánto? Perdón. 0.25. Y está bien este valor. ¿Los demás confirman? Sí, Sí, está bien. Perfecto. Entonces, 0.25. 6,000 pies aproximadamente equivalen a 1,800 metros. ¿Qué modelo es el que nosotros tendríamos que usar para obtener el volumen de arcilla? El de Staver. Staver, más o menos, ¿no? Si no mal recuerdo, si era el de Staver. Sí, es de 1000 a 2000. Muy bien. Entonces, el modelo de Staver. Pues es el mismo que tenemos. Perfecto. Entonces, pues simplemente es 0.25. Entre todo esto, ¿cuánto es? cero punto uno. 0.1. Sí, Ok. Y ya, nos ubicamos aquí en Staver. A la mitad, 0.25. Chocamos contra la curva y pues, aquí en la curva da un 0.11. Entonces, no hay diferencia. Y esto quedaría con el 10% de arcilla. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta aquí ya acabé. No me tardé las 3 horas. Y con esto no quiero decir es que yo pueda hacerlo y ustedes no, sino es que ustedes también son capaces de hacer esto, pero necesitan tener muy claro qué es lo que están haciendo. Creo que en este ejercicio lo que más me tardé fue en determinar el lugar idóneo para hacer RW y si acaso en la lectura de los datos. Yo he notado que les cuesta mucho leer los registros. Entonces, podrían prestarle más atención a ello para que no se traben tanto y la lectura les sea más directa. Si no, recuerden que ya tienen las herramientas para poder utilizar IP y leer directamente cuánto vale cada cosa, con menos riesgo de equivocarse, claro está. Entonces, con todo esto, ya ya queda concluido este registro. Les repito, se pueden tardar muy poco tiempo en hacerlo, pero el punto no es el punto es que entiendan lo que están haciendo. Igual en el examen dispondrán de las 3 horas para hacerlo, pero les repito, si pueden hacerlo en menos, yo creo que quedará muy claro que habrán estudiado y que tendrán esos conceptos que los manejarán con mucha soltura, que es al final de cuentas lo que a mí me interesa. Entonces, ¿les interesa tomar? Bueno, a ver, primero, ¿tienen dudas respecto a qué valores dieron? ¿Cómo escogí las cosas? ¿Tienen alguna duda de qué fue lo que hice? O si alguien respondió esta tarea, ¿les dio valores similares? Díganme, los escucho ahora ustedes. bueno, yo en lo personal me equivoqué desde seleccionar la capa, entonces pues de ahí en fuera todo me salió distinto. ¿Qué valor te dio a ti de RW? Voy a abrirlo ahorita que me abra lo digo. ¿Mm? ¿Los demás? Yo me confundí con la TS porque ahorita Ah, la sacamos diferente y justo estaba como platicando con una compañera en donde
escogíamos BHT igual que TS porque no estaba como, ajá, no, bueno, no lo inferimos, vaya. Ok. Del resto, nadie más lo hizo. Yo tuve el mismo Igual, problema que Valeria. O sea, asumí que el VHT era lo mismo que la temperatura superficial. Se me pasó que se tenía que hacer con tablas. Podrían hacerlo con tablas, inclusive haciendo la separación de esto, ¿no? O sea, mm, ustedes ya aquí tenían la RMI, que era el valor de 0.71. La R, la R superior o la R de superficial era 1.1. La temperatura al fondo del pozo era 0.022. Entonces su TS era esta, que podrían haber hecho el despeje. Y si no estoy mal, el despeje podría quedar como TS igual a 0.71 entre 1.11, que estará multiplicando a 122 más 6.77 menos 6.77. Y si hacen eso, 0.71 entre 1.11 por 122 por 6.77 menos 6.77. Me dio un valor raro. Me dio 500. ¿Sí les dio ese valor? O alguien que lo haga que me diga si está bien ese valor. Igual me da 521. Ok, A mí también. algo raro está ahí pasando. A lo mejor no estoy despejando bien. Está raro, voy a checarlo, pero también podrían haberlo resuelto como que de esa forma. Bueno, ese era el punto, que teníamos que, les digo, esto lo voy a checar para saber por qué da este valor y ya se los comunico, porque no tendríamos que tener ese problema. Igual creo que en los registros que ya tengo para sus exámenes no tienen ese problema, creo que ya está reportado, pero igual lo voy a verificar. Sin embargo, pues esto creo que queda mucho más claro, ¿no? La forma en cómo se hace con tablas. Y nos da valores que son más acordes a los que hemos visto con otros ejemplos. Recuerden que los registros al final de cuentas son pruebas directas. Y al ver tantas pruebas, ya uno genera esa sensibilidad de decir, este valor está bien, este valor no es el más adecuado. Entonces, creo que pueden usarlo de esa forma, ¿vale? ¿Otra duda u otro comentario? Yo igual la duda que tenía era con la temperatura superficial, pero pues ya con esto me quedó más claro. Gracias. Muy bien. Entonces, yo les propongo que dejemos un descanso, unos 10 minutos,
preparo su siguiente pozo y ya pues hacemos los grupos para que ustedes empiecen a hacerlo, ¿vale? Les digo, no se deberían tardar mucho. Y de aquí yo creo que ya el resto de la clase. Yo creo que ya no dará el tiempo de empezar con la teoría de los registros de resistividad. Pero bueno, si eso les queda más claro ya de nueva cuenta con todo lo que hemos revisado, con todo lo que hemos visto, yo creo que con eso ya estarían listos para ahora sí o sí ya es presentarse al examen. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí. Sí, Muy bien, entonces tomen un descanso y ahorita ya, cuando tenga listo el siguiente registro, se los comunico.